En el día de hoy vamos a continuar y a la vez a terminar esta meditación que iniciamos el domingo anterior. Y tiene que ver, hermanos, con esa situación de nosotros estar en una situación y a veces con la mente querer salir, pero no hacerlo. Y eso, hermanos, ojalá que hoy lo puedan entender. Hay un pasaje de la Escritura que se encuentra, no lo vamos a leer ahora, más adelante lo vamos a tocar, que se encuentra en el libro de Romanos, por allá en el capítulo 7, donde la mala interpretación que se le ha dado a ese texto ha llevado a una gran mayoría de cristianos a relajarse, pensando en que, como el apóstol dice en ese relato, que había un pecado que moraba en él. No sé si lo habrán leído, en Romanos 7, a partir del versículo 7. Entonces muchas personas se quedan con la idea de que no pueden hacer nada. Hoy vamos a mirar todo lo contrario, pero partiendo, hermanos, de una historia conocida. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 23, y luego vamos al capítulo 9. El libro de los Hechos, en el capítulo 23, y luego vamos al capítulo 9, donde vamos a estar más concentrados en el día de hoy. Dice este versículo, atención. Hechos 23, el versículo 1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, miren estas palabras, pónganle mucha atención: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Señor Padre, inclinamos todo nuestro ser, porque presenciamos y sentimos el resplandor de tu gloria en esta mañana, en nuestras vidas. Y queremos vivir reconociendo que necesitamos someternos a ti. Queremos que nos hables, que nos ayudes para que cualquier sea la situación en que estemos viviendo, tu palabra nos tienda una mano y una voz de aliento para hallar esperanza, para hallar regocijo, para poder nosotros reivindicarnos con tu amor y con el conservar el gozo de la salvación. Oramos para que tu palabra se quede en nuestros corazones conforme a tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee este pasaje, no puede quedarse en solamente las palabras, sino en todo lo que hay detrás de ellas. El apóstol está arrestado y va, después de esta fecha de su arresto, va a quedar 4 años como prisionero por predicar el evangelio. Pero antes de ser arrestado por las autoridades ya netamente judiciales, él estaba en manos de las autoridades del pueblo, es decir, las autoridades religiosas. El concilio del que se habla aquí eran los ancianos de Israel. En esa ocasión, él lanza esta expresión y dice que toda la vida de él, observe, se había vivido con buena conciencia. Pero mirar la vida de Pablo antes de ser el apóstol
es encontrar a un hombre violento por una causa. Es encontrarse con un hombre que mandaba aprisionar a los hijos de Dios y muchas veces consintió en la muerte de algunos de ellos. O sea que estamos hablando de un asesino en potencia. Y él está diciendo en este pasaje que a pesar de todo eso, él había vivido con buena conciencia. ¿Cómo puede una persona hacer tantas cosas y tener la capacidad de decir que su conciencia es buena o está tranquila? Entonces, tiene que ver, hermanos, con lo que él dice en otros pasajes. En Gálatas y en 1 Timoteo, él dice: yo lo hacía por ignorancia y lo hacía en incredulidad. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra conciencia, que a veces hace juicios que a nosotros nos parecen buenos, puede estar sometida a la ignorancia y puede estar sometida a la incredulidad. Vamos a leer ese pasaje antes de pasar a Hechos 9, en la carta a los Gálatas. En el capítulo 1, para mirar el aspecto de la buena conciencia de la cual habla el apóstol, de cómo era su vida. Él dice: toda mi vida la he vivido con buena conciencia. Perdón. 1 Timoteo. Ahora leemos el texto de Gálatas. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera Timoteo 1:13. Dice la palabra del Señor: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero si usted se vuelve a Hechos 23, él está diciendo que su conciencia era buena. Pero aquí está reconociendo otra cosa. Pero ¿a dónde vamos con esto, hermanos? Lo que ya decíamos, la conciencia nuestra no puede ser buena si no está siendo llena y guiada por Dios. Pero el punto de lo que hoy vamos a meditar es cuántas cosas nosotros hacemos malas, pero convencidos de que están bien hechas. Y muchas veces estas cosas nos ponen a sufrir, nos hacen llorar y no nos damos cuenta por qué. Entonces vamos al relato de Hechos capítulo 9 y luego entramos en unos aspectos que nos van a ayudar a poder también nosotros saber salir de cualquier situación en la que nos encontremos. En Hechos capítulo 9, vamos a leerlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 5 y nos vamos a quedar con el 5. Hechos 9, 1 al 5 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea de la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Observe el versículo 1, lo que había por dentro de Pablo. Observe
ver la transpiración de él ahí en ese versículo, él se inclinaba por hacer valer sus convicciones. Y sus convicciones, vamos a repetir esto que un día mencionábamos, fueron formadas, escuche bien, fueron formadas desde los 3 años hasta los 26. Estamos hablando de 23 años de formación en el modelo de la ley de Moisés. Era imposible que un hombre llegara a predicarle y que Pablo se convirtiera. No podía ocurrir esto. Por eso Jesús mismo tiene que aparecérsele en persona para poderle sacar esos 23 años que él, lo acabamos de leer, dice que los había vivido con buena conciencia. Y Jesús tiene que hacer un trabajo bien grande para sacar a este hombre allá. Pero el punto de este relato, vamos al versículo 5, es que en ese encontronazo que él tiene con el Señor, hay una cosa que quizás nosotros no la entendamos ahora, la vamos a explicar, pero al leerla, en el momento en que usted solamente pasa por el versículo, quizás no entienda, pero Pablo lo entendió clarito. Cuando Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿qué le estaba diciendo el Señor ahí? Entonces Pablo estaba arrestando y haciendo matar a los cristianos, y el Señor le está diciendo, estás dando coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón, hermanos, la idea de esta frase es como si usted tomara un puñal, lo clavara fijamente en una pared y luego usted se le tirara de pecho varias veces al puñal de punta hacia usted. Eso es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Saulo? Saulo, lo que tú estás haciendo, el arrestar a los cristianos, el llevarlos a la cárcel y hacerlos matar, te está haciendo daño a ti mismo. Te estás quitando tú mismo la vida. ¿Por qué? Porque los cristianos morían y el Señor los recibía en la vida eterna. Pero Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo con su vida? Llenando de ira al Señor, y luego Dios le iba a pasar factura de la cantidad de muertos que él pudiera tener. Ahora, volvamos a la frase por donde empezamos. Sin embargo, él está diciendo que tenía buena conciencia, pero estaba haciendo algo que le estaba, escuche bien, que le estaba dando internamente a su alma, la estaba desangrando poco a poco, estaba acabando su propia tumba. Vamos a detenernos ahí por un momento y vamos a revisar nuestras conciencias. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos convencidos de que están bien hechas? A veces impulsadas por nuestras emociones, por nuestros deseos, por nuestros apetitos carnales, pero nunca hemos revisado que nos están matando, que nos están quitando la vida espiritualmente hablando. Porque al igual que Saulo, pensamos que tenemos buena conciencia, al igual que Saulo luchamos por algunas convicciones que Jesús quisiera destruirlas de una vez por todas. Y gloria a Dios que el Señor pudo destruir estas convicciones en Saulo. 23 años de estudio en una doctrina no salen de un día para otro. ¿Entiende? Ahora, no solamente fueron 23 años, sino que 13 de estos años fueron bajo la tutoría del mejor maestro de aquella época. Entonces era algo que se había radicado en la vida, en el corazón, en la mente, en todo el ser de este hombre, y lo llevó a hacer cosas que el Señor ahora, gracias a la misericordia de Él, lo está sacando allá. Vamos a volver a repetir la misma idea porque hay algunas cabezas que se han desconcentrado. Vamos a repetir. ¿Cuántas cosas bajo la lupa de tu conciencia tú no la ves tan grave? Tú crees que te hace sentir bien, que la vida que llevas es chévere, pero no sabes cuánto daño te está haciendo, y no solamente a ti. Porque hay cosas que al hacerlas nosotros, nos hacen daño a nosotros mismos, le hace daño
a los que somos casados, a nuestra esposa, o al esposo, a los hijos, a la mamá, al papá, al hermano. Pero muchos, al sentirse con la satisfacción de que ellos se sienten bien, entonces todo está bien. Vamos a mirar cómo esto, hermanos, lo interpreta el Señor. Vamos a leer en Proverbios, capítulo 14, y luego vamos al texto de Gálatas que no hemos leído. Vamos, Proverbios 12 y luego el 14. 12, 15 y luego 14, 12. Proverbios 12, 15 y luego 14, 12. Dice 12, 15: el camino del necio es derechito, es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El 14, 12, casi lo mismo, pero con un premio más fuerte. 14, 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entiéndase en este pasaje en cualquiera de las tres direcciones que tiene el término muerte. ¿Cuáles son las tres direcciones de la muerte? Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El pasaje está apuntando a las tres, ¿sí? Hay situaciones en tu vida que te van y te pueden conducir a las tres muertes, ¿ya? Y la muerte eterna, hermanos, no tiene solución. La muerte espiritual tiene solución. ¿Cómo así? La muerte espiritual, mientras estamos en esta vida, si logramos arrepentirnos y salir de la situación en la que estemos, Dios nos dará vida. Pero la muerte eterna es cuando ya partamos de este mundo sin haber reconciliado con Dios. Esa no tiene solución jamás. En este momento, hermanos, volviendo a la vida y a la idea que nos transmite la historia de Saulo, vamos a mirar lo siguiente. Nosotros vivimos en situaciones en las que desde que sale el sol hasta que se oculta, nosotros nos damos cuenta que en esas horas, cada minuto que pasa va sumando a una cuenta que algún día le tendremos que dar a Dios. Nosotros nos damos cuenta que hay acciones que en cada segundo de nuestra existencia nos están alejando más del ser que nos creó. Pero aparte de esto, hermanos, hay situaciones y hay acciones que nosotros hacemos que están afectando, vamos a colocar un ejemplo, a muchas personas. Y el ejemplo tiene que ver, digamos, cuando tomamos una decisión. La mayoría de las decisiones, por ejemplo, que toman los jóvenes, en la que sus padres jamás están de acuerdo, ellos la hacen por encima del que sea. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Porque sienten que están con la persona que quieren, porque están en el ambiente que les gusta, porque están en la situación que les causa placer por unos cuantos instantes, por unos cuantos segundos, por unos cuantos minutos, quizá una hora. Pero que luego, hermanos, cuando viene la noche, la cama, la almohada, la conciencia empieza a trabajar de una manera que te atormenta y te asfixia, y que lo mejor es que al día siguiente vuelvas a hacer lo mismo para calmar ese dolor y esa tristeza. Entonces, es un dolor, es un daño
que lentamente va matando una cantidad de situaciones internas y externas. En Saulo, cuando el Señor le dice, estás dando cosas contra el aguijón, lo podemos ver, hermanos, y ahorita colocamos el otro ejemplo. Podemos ver que Saulo tenía destruida su capacidad, escuche bien, de darse cuenta qué era lo bueno y qué era lo malo. Él no tenía la capacidad de saber que ese primer mártir que relata la Biblia, ¿saben de quién hablo? Del hermano y evangelista Esteban. Él no sabía que eso era un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tuvo la capacidad de ver a Dios desde aquí de la tierra, y eso no lo puede hacer nadie. Él no se dio cuenta, hermanos, en ese instante, por la poca capacidad que tenía de saber a quién estaba asesinando. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo malo creyendo que está bueno, la capacidad de distinguir entre estos dos aspectos se muere. Se muere, hermanos, la capacidad de escuchar con exactitud la palabra de Dios. Y por eso que me hablen de Dios no es lo más grato a mi oído, porque mi oído está muerto. Y un oído muerto es simplemente estar en las manos del diablo. Entonces no vas a querer escuchar. El corazón, ¿cómo está? Sin la capacidad de guardar la palabra. Entonces, esta era la situación de Saulo. Pero, ¿qué pensaba él? ¿Que él tenía buena conciencia. Vamos a mirar ahora sí el texto de Gálatas. Y luego uno en Hechos. En el capítulo 1 de Gálatas. (1:13) y versículo 14. Gálatas 1:13. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En este pasaje, hermano, la convicción que tenía este hombre le generó otro problema: el celo. Ahora, redondemos esto con el otro ejemplo, hermanos, para mirar todos los detalles de posibles situaciones en las que nosotros estemos. El otro ejemplo, hermanos, y voy a repetir por donde empezamos el primer ejemplo: cuando tomamos decisiones sin pensar a cuántos afectamos. ¿Sí? Casi siempre uno toma decisiones pensando en uno mismo. Por ejemplo, cuando usted se fue a casar, mínimo una persona le dio un consejo que no lo hiciera, ¿verdad? Pregúntele a mi esposa para que vea. ¿Y usted qué dijo? La mayoría de las personas contestó lo siguiente: el que se va a casar soy yo. O sea, uno piensa en uno no piensa en cuántos efectos pueda producir esta decisión. Ahora, muchos años no sé si muchos, pero ciertos años después te vas a dar cuenta, para bien o para mal, que aquellas personas tenían algo de razón. Entonces, muchas de las cosas que a nosotros nos afectan es la toma de decisiones. Y cuando estás casado, atención, hermanos, y tienes hijos, y tienes papá, mamá, y tienes suegros, y tienes cuñados, que son los tíos de tus hijos, y los hijos de tus cuñados y de tus hermanos son los primos de tus hijos, y en esto hay una relación grande. Pero tú un día
cansado o cansada de la relación, decides terminar. Decides cortar porque estás cansada o porque estás cansado. Pregunta, ¿a cuántos afecta esto? Pero tú estás buscando descansar. Saulo había tomado la firme decisión de matar al que se le atravesara con tal de hacer respetar sus convicciones. Pero Jesús le está diciendo, te estás matando tú mismo. Ahí, hermanos, es donde nosotros vamos a mirar ahora. En esas cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, esas personas con las que conversamos que no debiéramos conversar. Esas situaciones en las que nos metemos que no debiéramos estar metidos. Esos ratos que desperdiciamos. Hermano, vamos a decirlo como Jesús se lo dijo a Saulo. Todo eso que acabo de mencionar, hermano, posiblemente te está quitando la vida. ¿Y quién te la está quitando? Tú mismo. Entonces el Señor te dice, te estás dando coces contra el aguijón. Te estás metiendo un chuzo por el estómago, otro por el corazón, uno por la espalda, tú solito. Dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de meditar, no buscas de Dios, te enredas en una cosa, te enredas en la otra. ¿A quién estás afectando? Te estás afectando a ti mismo y a las personas que te rodean. ¿Entiendes? Porque las personas que te rodean están mirando tu caminar en Cristo. Y muchas, así usted no se dé cuenta, muchas personas están esperando ver tu crecimiento para ellos algún día dar el paso. ¿Sabías eso? Te tienen las cámaras puestas, te tienen binoculares y te tienen grabadoras. Y tu ejemplo los va a conducir algún día a dar el paso o a decir, no, yo quiero ser cristiano, pero si es para ser como fulano, como fulana, déjenme como estoy. Y te estás haciendo entonces daño y estás afectando a otros. Pero tú sigues tal vez convencido que tienes buena conciencia. Tal vez estés convencido que estás tranquilo, que estás tranquila, que lo que estás haciendo lo has pensado y que tú sabes lo que estás haciendo. Ahora miren esta frase. Se le dice a las personas, muchas veces los padres, no se metan en mi vida. Si usted le dice esto a su mamá, que a veces se lo han dicho, ¿no? La mamá tiene una carta bajo la manga que nadie se la puede quitar. Y es que ella te tuvo 9 meses metido o metida en su vida. Ahora tú no quieres que ella se meta en tu vida, ¿no? El punto del encuentro de Jesús con Saulo es que Jesús quiere meterse en la vida de Saulo. ¿Entiende? Por eso tiene que decirle esta expresión. El punto de nosotros, hermanos, ¿es cuál? ¿Queremos que Dios se meta en nuestras vidas? ¿O no queremos que definitivamente nadie se meta en nuestras vidas, en nuestras decisiones, porque para eso ya cumplimos una llamada mayoría de edad, porque tenemos cierto grado de madurez? Pero volvemos a lo mismo, hermano. Hay cosas de estas que hacemos en ese orden de ideas que nos están matando. Entonces, por eso es que cuando vamos a repetir el texto del domingo anterior, por eso es que cuando leemos en Judas, vamos a leer este pasaje de Judas, versículo 22. Y 23, más que todo el 23. Dice, algunos que dudan, convencenlos, ya hablamos de esto. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos
del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Mire, algunos están espiritualmente hablando ya quemándose aquí en la tierra, hermanos, quemándose en las llamas del infierno. Ahora, ¿sabe qué es lo raro de esto? Que quieren seguirse quemando, que no quieren que nadie les diga nada, que no quieren que Dios entre a su vida, que no quieren que nadie se meta en su vida. Ok, ¿a quién le estás haciendo daño? Te estás haciendo daño, hermano, porque estás tomando decisiones como el ejemplo que vamos a usar ahora. Usted llega a una tienda, a un supermercado, a una ferretería, donde sea, y va a comprar un producto. En la parte de arriba de un estante hay unos productos que tienen una cara sin carne, con dos huesos atravesados. ¿Han visto eso, no? Y usted observa ese logo o ese signo, ¿y qué le da a entender ese signo? Que eso es veneno. Usted tiene sed, no compraría un producto de estos para eso, ¿no? Hay un montón de prácticas espirituales que tienen ese signo y nosotros las hacemos. Hay un montón de situaciones en esta vida, espiritualmente hablando, que tienen ese símbolo. Son veneno, nos matan y nosotros tomamos de ese veneno. Por ejemplo, la mentira es algo que tiene ese símbolo, ¿verdad? Las malas palabras, los malos pensamientos, la ira, una cantidad de cosas tiene ese símbolo. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando vamos al almacén o a la droguería, donde sea, no compramos el producto para tomarlo, pero sí hacemos lo que nos quita la vida? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Saulo. Y ese día del encuentro con Jesús, algunos psicólogos, esto no debe usted necesariamente prestarle atención, pero algunos psicólogos se han metido en la cabeza de Esteban y creen que, de Saulo, y creen que Saulo tenía el eco de las palabras de Esteban aquí en la cabeza. Y por eso Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Quizá pensando que era Esteban. Pero digo esto no para que le presten atención, sino para que miremos lo siguiente. En nuestro subconsciente, hermanos, aquellos que estando lejos de sus padres, algún día sus padres les dijeron, les advirtieron unas cosas. ¿Cuántas veces el eco de las palabras de nuestros padres, de nuestra madre, nos grita al oído algo que estamos haciendo mal hecho, que él quiso corregirnos y que nunca quisimos corregir? ¿Le ha pasado eso? Pero no le presta atención a eso. Vamos a algo más fuerte todavía. ¿Cuántas veces el eco de las palabras de Dios, que nos dicen que si hacemos las obras de la carne nos vamos a morir, Romanos capítulo 8, versículo 13, y nosotros la seguimos haciendo, cuántas veces ese eco más bien queremos tapar en la boca? Entonces, el encuentro de Saulo con Jesús, Jesús quiere librarlo de lo que a él lo está matando y que está afectando a otros. Y coloco el último ejemplo para ir al punto ya de la aplicación o aplicaciones. El último ejemplo, hermanos, tiene que ver con nuestro organismo. Atención. Nosotros en este mundo no sabemos cuidar nuestro organismo. En la comida, nosotros a veces tomamos sustancias cargadas de grasa, cargadas de azúcar, cargadas de sal, cargadas de cualquier cosa que más tarde el cuerpo no va a poder combatirlo. Y las personas terminan sufriendo de alguna de estas situaciones, ¿verdad? Tanto es el daño que nos hacemos y tanto es el hecho de que no pensamos en nosotros y en las personas que tal vez podamos afectar, hermano, que muchas de las sustancias que le metemos a nuestro organismo
Cuando engendramos hijos, ¿qué pasa con ellos? Se las transmitimos también a ellos. Entonces no solamente nos quitamos la vida nosotros, sino que se la quitamos a otros. Y por eso hoy los cuerpos de los chicos que están naciendo más frágiles, más propensos a los virus, a las enfermedades. Hoy, un niño que no se enferme, un niño que no vaya al hospital, ¿por qué? Porque sus padres le pasaron cosas que ellos tomaron, que nunca pensaron en los hijos. Entonces, estos ejemplos, hermanos, que hemos usado, nos van a llevar otra vez a Hechos 9 para buscar, hermanos, nosotros cómo y qué debemos hacer. Vamos a Hechos 9 otra vez. Leemos versículo 3. Dice, mas yendo por el camino, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué nosotros hacemos cosas, hermanos, que no hacen daño a nosotros? ¿Por qué nosotros tomamos decisiones que afectan a nuestra vida, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Por qué? Aquí está, y aquí está la forma de nosotros resolver, hermanos. En el versículo 1 hay una causa, hermanos. Y es que posiblemente nuestro estado sea de muerte. Posiblemente nuestro estado no nos permita ver como debiéramos ver, sino como nosotros queremos ver. Quizá nuestro estado no nos permita sentir como debemos sentir, sino como nosotros queremos sentir. Analice, hermanos, que hay situaciones que usted siente como usted las quiere sentir y no como las debiera sentir. Por ejemplo, le explico una. Posiblemente, así como usted lleva la vida, sienta que la lleva bien. Posiblemente, así como usted hable, usted sienta que va bien. Posiblemente, así como usted vista, sienta que viste bien. Pero ¿cómo siente Dios? Pero el versículo 3, hermanos, y versículo 4 nos dan dos ideas. La primera, del versículo 3. Hasta el día en que tú no tengas un verdadero encuentro con Jesús, vas a seguir igual. Saulo había oído de Jesús mucho. Es posible que lo haya conocido en persona, porque él estaba en Jerusalén cuando asesinaron al maestro. Pero no lo conocía como debe conocerlo. Voy a repetir, hermano. Entonces, esas situaciones que nosotros surgen en nuestra vida, que la estamos haciendo sin pensar cuánto daño nos hacemos o cuánto daño le hacemos a otro, solamente tendrán sentido cuando nos encontremos verdaderamente con Jesús. Ahora, versículo 4, observen. En el versículo 4 está la idea, la primera idea grande, son tres ideas. La primera está aquí. ¿Y cuál es, hermano? Que tú tienes, en la palabra que está aquí dice, cayendo en tierra, tú tienes que hacer una de dos cosas. Esperar que algún día Dios te derribe a tierra, te lleve a profundidades donde sientas que ya no te puedes levantar, o tú mismo decidas humillarte ante Él. Observemos el otro dato de la humillación de Saulo.
en el versículo 6. Al versículo 6, hermanos, dice, él temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Nosotros leíamos hace 2 domingos atrás que Dios está buscando personas que ¿qué? Que tiemblen ante su palabra. Y quizás nosotros no temblemos ante la palabra. Observa este versículo 6. Si tú escuchas la palabra de Dios y esa palabra te permite temblar al saber que lo que estás haciendo te está quitando la vida a ti mismo y te llenas de temor, concéntrate en lo que va a preguntar Saulo. Observe la pregunta del versículo 6. ¿La observaron la pregunta del versículo 6? Esta pregunta del versículo 6 debe desarticular algo que está vivo en tu vida ahora mismo. Y es que hasta ahora tú haces lo que tú quieres. Y la pregunta de Saulo es, ¿qué quieres? Le está preguntando a Jesús, no, ¿qué quieres que yo haga? Deténgase un momento ahí, hermano, y revise todo lo que hemos hablado. Las decisiones que usted ha tomado, las situaciones en las que usted vive, las acciones que está haciendo, todo lo que está envolviendo su vida, ¿es lo que usted quiere hacer o es lo que Jesús quiere que usted haga? Porque la pregunta de este hombre le resuelve a más de uno, si la logramos llevar a cabo, un montón de situaciones. Y lo voy a ampliar de una vez. Muchos nos concentramos en el gran ministerio que desarrolló Pablo, ¿no? Y la gran labor que hizo. Y uno se queda asombrado con todo lo que este siervo logró realizar para el Señor. Pero ¿dónde está todo lo que, dónde está la base, la causa y el principio de todo en esta pregunta? Aquí empezó él a gestar, a originar la grandeza de su ministerio, la grandeza de su relación con Dios. ¿En cuál acción? En la acción de que él cayó postrado a los pies de Jesús. Jesús lo desarmó con esa expresión: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es decir, hermano, si tú en estos momentos te has dado cuenta que muchas de las cosas que estás haciendo te están haciendo daño a ti mismo, posiblemente tú estés pensando que le estás haciendo daño a otros, no sé, pero te estás haciendo daño a tú mismo. Si logras dejar que Jesús destruya todo lo que estás haciendo pensando que estás bien, entonces pregúntale al Señor qué quiere Él que tú hagas. En esa pregunta, hermano, concéntrate un momento a analizar lo siguiente. ¿Estás haciendo un montón de cosas como tú quieres hacerlas? ¿Estás pensando un montón de cosas? ¿Estás tomando decisiones como tú las has querido tomar? Y termina este pasaje diciendo: levántate. Esta palabra levántate la vamos a relacionar con el libro de Malaquías y con esto terminamos. Malaquías capítulo 2. Malaquías es el libro que está antes de Mateo, el último del Antiguo Testamento. Vamos a tomar la primera expresión nomás de este pasaje. Malaquías 2:2, la primera expresión. Vamos a leerlo todo, por supuesto. Dice: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Dónde está
la salida de todo esto. Decisiones de corazón. Saulo tenía un problema ese día que se encontró con Jesús. Su papá, su mamá gastaron años de dinero, no solamente pagando los estudios en una ciudad lejana, sino también pagando alimentación, hospedaje y todo, para lograr que él fuera un maestro de la ley. Entonces Jesús le está ahora invitando a que abandone todo esto. Saulo tiene que pensarla para tomar una decisión. ¿Sabe qué hizo él? Observe allá en Hechos, usted puede leerlo, en Hechos 9 otra vez. Jesús le dice, levántate, ¿no? Tiene que tomar una decisión, pero una decisión con varios pasos. Versículo 8, entonces Saulo, ¿qué? Versículo 8, entonces Saulo se levantó. Versículo 9, estuvo 3 días concentrado él solito, en ayuno y oración, pensando la decisión más grande que iba a tomar en su vida. Versículo 17 en adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose 3 días, concentrado en oración y ayuno, lo llevaron a tomar la mejor decisión de su vida. Entonces, ¿cuántas situaciones, hermanos, pensando tú en tu mente que las estás haciendo, que son malas, pero tú crees que la conciencia está tranquila, pero te llevan a la muerte, muerte física tal vez, muerte espiritual, muerte eterna, y no te has dado cuenta? Jesús te dice en esta mañana, te estás haciendo daño tú mismo, pero también puedes estar afectando a otros que te rodean. Debes tomar una decisión de corazón, y esa decisión de corazón, hermano, necesita mucha oración. Saulo se gastó ¿cuántos días? 3 días. ¿Cuánto tiempo llevas tú pensando una decisión? ¿No quieres que nadie se meta en tu vida? Está bien. ¿Pero no quieres que Jesús se meta en tu vida? Esa sí hay que saberla descifrar, ¿no? El día que Jesús se mete en tu vida, hermano, aquello que hoy día haces para que te haga daño va a dejar de hacerse. Y vas a hacer cosas para beneficiarte y beneficiar a los demás. Pero ¿qué te dice el profeta Malaquías? Debes decidir de corazón. ¿Cuánto tiempo te vas a gastar? ¿Cuánto tiempo, hermano? Esa situación que estás viviendo, esa situación que te mortifica, ¿cuánto tiempo más? ¿Ve? No te sigas haciendo daño, hermano. Jesús te quiere liberar, así como liberó a Saulo. Pero Saulo tembló y se llenó de temor. Y cuando el Señor le dijo, levántate, se levantó e hizo conforme a lo que se dijo, habiendo llevado todo esto a una pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué qué? ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntale eso al Señor, a ver qué te va a contestar Él. Que Dios te bendiga, hermano.